Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y para mí es un gusto poderlos acompañar en este espacio para que hablemos de esos temas que nos inquietan, de esos temas que nos preocupan, pero sobre todo los temas de salud de los cuales queremos tener más información. Y hoy justamente nos vamos a concentrar en los niños. ¿Por qué razón? Bueno, porque ustedes también nos han sugerido varios temas que hemos tocado aquí y hoy no va a ser la excepción. Vamos a hablar de las alergias en los niños. Y es que según la OMS, la alergia es la enfermedad crónica más importante y más común en la infancia. Incluso las alergias a la fecha son quizás las que más prevalecen entre los niños. Esto, por supuesto, que hace que los padres de familia estén alerta, estén pendientes de todos esos signos que pueden generar esas enfermedades que se vuelven crónicas y que además sea una razón por la cual hoy también hemos convocado a un experto, a un especialista, quien nos pueda dar todas esas respuestas a esas inquietudes que ustedes también nos han enviado a través de las redes sociales. Hoy entonces vamos a hablar de esas alergias que seguramente se han presentado en este tiempo en el cual, bueno, pues si bien estamos comiendo en casa, quizá nos estamos cuidando más, estamos más al pendiente de nuestros hijos o de nuestros niños en nuestros hogares, pues se pueden presentar las alergias. ¿Por qué se presentan? ¿Cuáles son esos signos de alerta, de alarma? ¿Por qué cuidar la alimentación desde niños y por qué no hay que ignorar estas alergias? Ese es nuestro tema, así que bienvenidos y por supuesto la invitación para que chequen nuestras redes sociales, @redmastv, es el perfil que tenemos en Instagram y ahí ciertamente hay publicaciones para que ustedes participen en Más Salud en tus Manos y también varios de nuestros programas los encuentran en las redes sociales. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. Las alergias alimentarias se producen cuando hay una reacción del sistema inmunitario después de ingerir determinados alimentos. Según la OMS, las alergias están entre las 6 patologías más frecuentes y son la enfermedad crónica más común en la infancia, convirtiéndose en un problema de salud pública. Estas reacciones afectan el 8% de los niños en el mundo, mientras en los adultos se registran en un 5%. Según la Asociación Mundial de Alergia, estas reacciones están en aumento. En la actualidad, de 30 a 40% de la población mundial es alérgica y las alteraciones alimentarias van en aumento. Sin embargo, un estudio realizado por la Universidad de Northwestern en Estados Unidos plantea que el número de adultos que cree que tiene una alergia alimentaria es casi el doble de la cifra real de alérgicos. Por esta razón, los expertos recomiendan no autodiagnosticarse ni alergias ni intolerancias y dejar siempre que sea un profesional quien lo haga, ya que en ocasiones lo que se considera alergia o intolerancia no es más que el resultado del estrés y de tener unos hábitos alimentarios incorrectos. La importancia de los hábitos alimenticios en casa, con la familia, porque somos un ejemplo, pero hoy a propósito que estamos hablando de los niños y que tiene que ver también con el COVID-19, esta noticia que se ha generado en los últimos días y tiene que ver con el ingreso de varios niños en el país a las unidades de cuidado intensivo, pues la Sociedad Colombiana de Pediatría envió un comunicado sobre el tema. Y entre las precisiones indicó que hasta la fecha se desconoce que exista alguna nueva variante que afecte de forma más intensa a la población pediátrica, pero además el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, dice el comunicado, de la población pediátrica es una situación poco común y más bien está relacionada principalmente con otros factores tales como la edad y enfermedades de base, para que también esta sea, digamos que una manera de tranquilizar a todos los padres de familia respecto a estas noticias que se están generando con el COVID-19 y con los niños ingresando a las unidades de cuidado intensivo. Ahora sí, retomemos entonces hoy el tema de las alergias. Doctor Juan Pablo Riveros López, él es gastroenterólogo pediatra, presidente del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Un saludo grande a todos los televidentes de Red Más. Bueno, doctor, empecemos por las manifestaciones, esas presentaciones en los niños de las alergias que además llaman mucho la atención. Yo creo que todos tenemos alguna anécdota de nuestra niñez, de nuestra infancia, cuando de un momento a otro comíamos algo o nos levantábamos la camiseta y ¡pum!, todo aquí como lleno de rojitos. Por lo menos esa es mi percepción y así lo recuerdo. Bien. Sí, existen, uno podría separarlo desde el punto de vista de sistemas. A nivel gastrointestinal es frecuente ver manifestaciones en niños de
diarreas, sobre todo de posiciones diarreicas con sangre, con moco, ese niño o esa niña que va a la consulta frecuente porque se le quema la cola frecuentemente, le han cambiado múltiples veces los pañales, los pañitos húmedos, las cremas, y ese niño sigue con la cola quemada. Mucho ojo, porque eso puede ser una alergia alimentaria. Lo otro tiene que ver con los niños que se la pasan con vómitos, que ya son catalogados con diagnóstico de reflujo y se les ha dado muchos tratamientos y no mejoran, puede ser una alergia. Sumado a esto, hay una cosa que es muy importante que nosotros como médicos evaluamos y es la ganancia de peso, la ganancia de talla, su curva de crecimiento. Muchos de esos niños con alergias alimentarias tienen como única manifestación o asociadas a las otras que hemos mencionado una desaceleración, una detención en la curva de crecimiento. Las más frecuentes, como tú estabas diciendo, Paula, tienen que ver sobre todo con la parte respiratoria y con la parte de la piel. ¿Quién no ha tenido manifestaciones o le han dado un diagnóstico de dermatitis atópica o ese niño que tiene diagnóstico de asma, de rinitis? Entonces, sumadas todas estas manifestaciones, tanto en piel, al igual que las respiratorias y las digestivas, es lo que nos hace pensar o sospechar que ese niño probablemente puede tener una alergia alimentaria. Bueno, doctor, pero entonces un padre de familia, porque seguramente pues nos están viendo y entonces uno dice, ay, sí, a mi niño se le quema mucho la colita, y el otro dice, mi niño tiene diarrea, y el otro simplemente dice, sí, me parece que tiene como una pequeña escamación en la piel, de pronto en la cabecita, en el cuero cabelludo, y le pica la cabeza, pero entonces todas son de base alimentaria. Sí, ahí lo importante sobre todo es además el tiempo de evolución, porque a quien no se le ha quemado de pronto en algún momento la cola a su chiquitín. Sobre todo tiene que ver mucho cuando los síntomas ya se van volviendo crónicos. Un niño que lleva más de 15 días o un mes con persistencia de esos síntomas, pero como les digo, no es solo uno, sino ustedes van a ver que es la suma de varios de esos síntomas, es lo que nos hace pensar en unión de síntomas con la cronicidad, lo que nos hace pensar que ese niño sí puede tener una alergia alimentaria. Porque si es un episodio que duró 2 o 3 días y resolvió y no pasó absolutamente nada, pues probablemente ahí vamos a descartar ese tipo de manifestaciones. ¿Y cómo identificar, doctor, que ese episodio que duró 2, 3 días, máximo, digamos 4, solo se debe a una intoxicación y no se va a presentar de pronto en 15 días? Ya vamos a hablar de esa, digamos, de esa manera de manifestarse las alergias en los niños, porque antes, doctor y televidentes, aquí está nuestra pregunta a través de las redes sociales que les hemos compartido muy juiciosamente antes de este programa, numeral encuesta. ¿Es su hijo o ha sido alérgico a algún alimento? Pues ahí está, para que ustedes participen, numeral más salud en tus manos. Vamos a la pausa. Después de la pausa venimos con la respuesta a esa pregunta: ¿cómo saber si efectivamente la alergia es crónica? Estos son algunos alimentos que pueden provocar alergias en su bebé. Leche de vaca. De cada 100 niños, aproximadamente 2 o 3 sufren de alergia a la leche de vaca y casi el 95% de ellos la supera al cumplir los 4 años. Huevo. Suele aparecer la primera vez que se come la clara del huevo, que produce más alergia que la yema debido a que la cantidad de proteínas que contiene es superior. Frutos secos. Los frutos secos que dan alergia con mayor frecuencia son los cacahuates, las nueces, las almendras y las avellanas, principalmente porque son los que más se consumen. Pescado. Suele aparecer durante el primer o segundo año de vida. Se puede tener alergia a un solo tipo de pescado, a una familia de pescados o a todos los pescados en general. Y ahí teníamos una serie de alimentos, digamos que populares respecto a las alergias, y quienes ya han pasado por esa etapa seguramente experimentaron esa preocupación. Cuando uno cree, doctor, y volvemos con nuestro invitado, que el huevito es tan inofensivo, pero de pronto la cantidad de proteínas sí es bastante para que un bebé la pueda digerir, o la leche de vaca, si lo que hemos escuchado es que los niños deben tomar leche para el tema del calcio, o el tema de las nueces. ¿Hay edades entonces específicas para que evitemos estos alimentos, o es necesario pasar por una alergia pequeñita pero poder avanzar y que igual el sistema digestivo de los bebés se pueda desarrollar? Entonces,
para responder la primera pregunta que teníamos pendiente, la diferencia entre la intoxicación alimentaria y la alergia, como ustedes han comentado en el preámbulo del tema, la alergia es una alteración que genera problemas a nivel del sistema inmunológico. Cuando yo me expongo, por ejemplo, a la leche, yo en ese momento o unos días después hice reacciones. Dejé probablemente el lácteo durante unos días y al volverme a exponer nuevamente a la leche o a cualquier otro alimento, volví nuevamente a hacer los mismos síntomas. Entonces, eso es lo que va a orientarnos a que sea una alergia. Con la intoxicación alimentaria es otro cuento completamente distinto porque la intoxicación tú consumiste hoy un pescado, hoy un pollo que de pronto pudo haber estado dañado, pero después volví a comer pollo, pescado y no me pasó absolutamente nada porque de pronto hubo algún problema con el proceso de la cocción o el alimento estaba vencido. Entonces son dos cosas diferentes. La alergia siempre genera manifestaciones similares, se pueden replicar siempre en cualquier momento. Y lo que tú estabas diciendo ahorita respecto a los alimentos, que nosotros como médicos hablamos como el top número 8, los lácteos, el gluten, las nueces, los frutos rojos, los pescados, los mariscos, ¿sí? Son tal vez los más frecuentes a nivel del mundo. Los principales, tal vez los que están dentro del top número 2, y ahí abarcan casi el 80-90%, tienen que ver con la leche y con el huevo, ¿sí? Uno cuando tiene un niño o un adulto que tiene una alergia alimentaria, tiene que hacer inmediatamente una intervención y específicamente la intervención es eliminar por completo ese alergeno alimentario. ¿Por qué razón? Porque con la eliminación completa, temporal, porque no es que toda su vida lo tengamos que hacer de esa manera, sino temporal, me refiero a, y eso lo va a definir el médico, 6 meses, un año, logramos que ese sistema inmunológico se mejore, se optimice, se fortalezca y ya con eso el día en que ese niño se vaya a exponer nuevamente a la leche o al huevo o al alergeno alimentario, ese sistema inmunológico, ese organismo sepa cómo responder, porque lo que no queremos es complicaciones. Ese niño que a largo plazo termina siendo asmático, rinítico, que terminó de pronto con una desnutrición como complicaciones secundarias a una alergia mal tratada. Bueno, doctor, entonces, claro, digamos, como adultos o en muchos casos decimos, sí, a mí realmente la lactosa me hace mucho daño, pero es que el queso me encanta, yo me aguanto el dolor de estómago, o el helado, ay, bueno, por un heladito no pasa nada. Bueno, eso cuando somos adultos, claro, cuando son niños, entonces el doctor dice, de 6 a 1 año, depende del pediatra, se puede hacer esa suspensión de esa ingesta o de la leche o del huevo, ¿cierto? No va a ser de por vida, ha dicho el doctor. Cuando entonces hablamos de complicaciones y usted menciona alergias respiratorias, ¿cómo vamos a identificar entonces si yo le estoy dando huevo y lo que voy a entender es que de pronto le cae pesado al estómago, el niño por qué va a tener que ponerse mal, digamos, de moquitos o cosas así? Sí, mira que recuerden que el organismo es un todo y hay una conexión entre el sistema digestivo con el sistema respiratorio. Entonces, la mayoría de los papás logran identificar ese tipo de síntomas. Yo le di la leche, yo le di el huevo y además de hacer problemas digestivos, mi hijo comenzó a tener congestión nasal, se le cerraron los bronquios, tuve que llevarlo a urgencias a que le colocaran algún medicamento o alguna nebulización y los papás comienzan dentro de todos estos procesos a evaluar y a determinar exactamente cuáles son los alimentos que le generan todo este proceso. Entonces, lo mismo pasa con la piel. Comió ese alimento e inmediatamente comenzó a hacer lesiones en la piel, se le brotaron los pliegues acá del cuello, de los brazos, las piernas. Esos niños que regularmente tienen, los lactantes que tienen una cosa que se llama la costa lacta, que es como una caspita. Entonces, los papás son muy claros y la mayoría de ellos llegan ya con el diagnóstico o con la sospecha diagnóstica aquí al consultorio. Bueno, eso es cierto, además que los papás casi que son los mejores médicos, saben los síntomas, los diagnósticos, a qué hora, por qué, mejor dicho, lo tienen todo muy claro y eso es lo bueno. Pero, doctor, ¿hay, digamos que algún perfil en los niños para que presenten alergias, digamos, reacción a esa ingesta de algún alimento de manera respiratoria o de manera epidérmica? Digamos que se sabe si existe algún antecedente, se puede decir, si al niño le cae algo mal, seguro le va a dar una alergia a la piel o va a experimentar situaciones respiratorias, o eso también es aleatorio.
Mira, hay 4 factores que son importantísimos que la gente debe saber, que debe conocer respecto al riesgo de alergias. El primer factor tiene que ver con los antecedentes familiares. Imagínate que cuando hablamos de alergias, si uno de los padres es alérgico, la probabilidad de tener niños alérgicos es del 40%. Pero si ambos padres son alérgicos, llámese asma, rinitis o dermatitis, la probabilidad de tener niños alérgicos aumenta al 70%. O sea que es un dato muy importante. El segundo factor tiene que ver con la vía del parto. Nosotros probablemente los médicos ya lo tenemos muy claro, pero los pacientes no, y resulta que la vía del parto es esencial. Cuando los niños nacen por la vía natural a nivel vaginal, resulta que la vagina tiene probióticos y los niños cuando pasan a través del canal vaginal se impregnan de esos probióticos y eso actúa como un mecanismo importante de defensa para el organismo. Caso contrario, que cuando nacen por cesárea, entonces pues definitivamente se pierde ese factor, o sea que la cesárea es un factor condicionante de alergias en la infancia y en la adultez. El tercer factor tiene que ver muchísimo con la exposición temprana o no de ese niño, sobre todo inclusive desde el momento en la sala de partos acaba de nacer, a la exposición a la lactancia materna, ¿sí? Ese niño que es expuesto de manera inmediata a la lactancia materna, recuerden que la lactancia, la leche materna es un componente bioactivo, tiene probióticos, tiene toda una carga importante inmunológica, ayuda a proteger, a diferencia del niño que por una otra condición está expuesto a una fórmula infantil. Y el cuarto factor que también es muy importante, Paula, tiene que ver con la exposición inadecuada de antibióticos durante los 5 primeros años de vida. ¿Cuántos de nosotros no tendremos diagnósticos de faringitis, amigdalitis? Y la mayoría de estos procesos infecciosos son de origen viral durante los primeros 5 años, pero a alguien se le ocurrió darle un antibiótico. ¿Cuántos no han oído el uso de la amoxicilina, de otro tipo de antibióticos diferentes? Y eso altera la flora intestinal, altera el sistema inmunológico y puede condicionar a alergias alimentarias. Doctor, y en este último factor usted hace una precisión, exposición inadecuada a antibióticos, porque ahora entonces generamos otra alerta para los padres y dicen, ¿cómo así? Mi pediatra me acaba de recetar un antibiótico para mi hijo, entonces no se lo debo administrar. Eso dejémoslo ahí, vamos a una pausa, ya regresamos. Aquí seguimos en Más Salud en tus Manos. Ahora compartimos comentarios que nos han hecho a través de las redes sociales. Les preguntábamos si sus hijos son o han sido alérgicos a algún alimento. Pues aquí está lo que nos responde, por ejemplo, Claudia. Claudia nos dice lo siguiente, Clau Padilla. Dice, cuando bebé era alérgico a la espinaca. Esta es la respuesta de Claudia Padilla. Por aquí tenemos otra respuesta que nos comparte la Cuchi Cuchi. Dice, no le da alergia absolutamente a nada. Bueno, pues qué maravilla, qué bueno. Y aquí está la encuesta de redes. Numeral encuesta, ¿es su hijo ha sido alérgico a algún alimento? Sí, 29%. No, 71%. Seguimos con nuestro invitado y es que es el doctor Juan Pablo Riveros López, con quien obviamente hemos compartido sus inquietudes, pero se suman más. Antes de esta pausa, pues él nos estaba explicando el perfil, digamos, para entender cómo funcionan las alergias y a qué niños podría afectar más. Nos habló, por ejemplo, de los antecedentes, del tema del parto, si era natural o cesárea, de la exposición temprana a la lactancia, que también es un factor determinante, y de la exposición a los antibióticos de manera inadecuada. Entonces empecemos, doctor, retomemos ese tema de los antibióticos de manera inadecuada. Cuando un doctor sugiere la administración de algún antibiótico, hay que seguir al pie de la letra las indicaciones para niños y para adultos, ¿o no? Completamente, ¿sí? La situación del término inadecuado pasa en escenarios donde regularmente el papá no consulta con su médico y decide autoformularse o decide ir a donde el señor de la farmacia a comentarle los síntomas que está teniendo ese niño o ese adulto, y el señor de la farmacia muy gentilmente le manda una inyección de antibiótico, le manda alguna otra cosa. Es ahí donde estamos hablando del concepto de inadecuado, porque si claramente su pediatra le recomienda la medicación, pues obviamente la invitación es hacerlo como corresponde. Eso es muy importante aclararlo.
Doctor, también me llama la atención la respuesta de nuestra encuesta que dice no, 71% respondiendo a si su hijo es o ha sido alérgico a algún alimento. Pues muchos padres de familia, una de dos, o ignoran la alergia o dicen, eso se le pasa, eso tranquilo, es que el niño tiene que coger defensas, tiene que crear defensas. Y esa, digamos, manera de pensar, ¿buena, mala o regular? Yo creo que es importante invitar a los papás que nos están viendo a consultar de una manera oportuna, porque de todos modos, más bien yo lo que pondría es, mira que es un porcentaje bastante importante en la encuesta que nos está diciendo que el 30% de esos niños sí están teniendo alergias alimentarias. Y tenemos en el mundo, como ustedes lo estaban comentando en el preámbulo, unas tasas del 5 al 8%, pero mira que en la encuesta es muy importante porque probablemente tenemos un subdiagnóstico en las alergias, probablemente o porque los papás de pronto no le dan la importancia a esos síntomas o porque hay alguna cosa que de pronto puede estar pasando, pero yo creo que sí definitivamente estamos teniendo un subdiagnóstico con las alergias alimentarias. Doctor, y para finalizar, el tratamiento, porque ahora que estamos todos en casa, más bien unidos y felices, entonces la abuelita dice, ay, no, eso es mal de estómago, una agüita de ajo y se le pasa, y el otro también da su consejo y entonces el niño casi que se vuelve pues en un conejillo de indias experimentando todas las recomendaciones de la abuelita, de la tía, de la mamá, de la vecina. ¿Qué hay que hacer con estas alergias? ¿Cómo se tratan? Sí, el tratamiento claramente tiene que ser dirigido por un grupo de especialistas. Llámese el pediatra, el alergólogo pediatra, el gastroenterólogo, la nutricionista. Aquí el papel, yo insisto mucho y yo recalco en la consulta con mis pacientes con el papel de la nutricionista, porque no es tan fácil como decir yo elimino este alimento, yo quito la leche, yo quito el huevo, en un país como el nuestro, donde desafortunadamente no tenemos legislación frente a etiquetado de alimentos, se nos pueden pasar a través de alimentos mal etiquetados o mal leídos trazas de estos alergenos y pueden generar consecuencias importantes. Específicamente para la leche, que es el alimento por encima de todos, el más alergénico, lo que tenemos que hacer es, en el caso de la madre, que viene siendo que está alimentando a su hijo, esa madre tiene que eliminar por completo absolutamente cualquier traza de leche o derivados de leche en su dieta. Entonces es muy importante suplementarla con calcio, con vitamina D, invitarla a que vaya donde su nutricionista para que le organice la dieta. En los niños que por alguna razón no es posible, sobre todo en los lactantes, no pueden lactar, que la mamá no produce o por alguna condición médica de la mamá, existen unas fórmulas que se llaman especializadas hipoalergénicas, a las cuales ahorita con investigaciones recientes se les está adicionando un componente que se llama los simbióticos. Los simbióticos es la suma de una cosa que se llama el prebiótico y el probiótico, y eso ayuda importante a mejorar y avanzar sobre todo al desarrollo del sistema inmunológico, a mejorar rápidamente los síntomas y a que esos niños avancen mucho más rápido dentro de los procesos alérgicos. En los niños más grandes definitivamente la eliminación es lo más importante, evitar el contacto con sustancias porque ustedes han visto o han oído, hay cremas, hay componentes, jabones, shampoos, hay incluso pañitos húmedos que pueden venir con leche, con otros alimentos y ese niño con el contacto con esas sustancias pueden brotarse. Entonces la eliminación es lo más importante y el tiempo de eliminación es lo que el médico o su grupo tratante es lo que va a determinar. 6 meses, 1 año, hay cuadros que son muy severos que de pronto requieren restricciones de mucho más tiempo, o hay niños o adultos que tienen reacciones tan severas que les genera una cosa que se llama el shock anafiláctico que de pronto nunca van a poder exponerse a ese alimento. Entonces, vean que son casos, uno por uno, cada caso es completamente puntual, entonces será su médico el que va a definir cómo va a ser la aproximación, el tratamiento desde el punto de vista de la eliminación y el tratamiento nutricional. Doctor Juan Pablo Riveros López, presidente del Colegio Colombiano de Gastroenterología, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que creo que ha podido resolver esas inquietudes que a veces creemos sencillas, que a veces dejamos pasar, pero que tienen tantas repercusiones para el futuro de esos niños que quizás están sufriendo con la alimentación. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y además nos quedamos justamente como conclusión con lo que nos dice el doctor.
también hay que estar atentos a lo que digan los especialistas. Hay que consultar, no hay que automedicarse. Y la recomendación que siempre hacemos aquí en este espacio de Más Salud en tus Manos, seguirnos cuidando del COVID-19. Distanciamiento social, distanciamiento físico, lavado de manos y el uso adecuado del tapabocas. Gracias por acompañarme.